un recuento rápidamente y entrar al tema que nos toca el día de hoy. Yo he llamado a esta historia de la Biblia de Lucas 15 como el obrar del Padre. Se conoce como el hijo pródigo, yo lo llamo a veces los dos hijos pródigos porque el mayor y el menor son los pecadores ahí en la historia, no solamente el menor. Pero en la historia también podemos ver el obrar del Padre, vemos cómo Dios obra. Es una parábola que a nosotros nos enseñan tres cosas muy importantes. Las parábolas hablan de la presencia del reino de Dios en el mundo y de su llegada futura. De eso nos hablan todas las parábolas en la Biblia. Siempre nos van a hablar de qué es el reino de Dios, qué significa el reino de Dios. A Jesús le encantaba hablar del reino de Dios y para nosotros es importante entender qué es el reino de Dios. Todas las parábolas también nos conducen hacia Jesús y lo que en Él se revela. Jesús nos mostró al Padre. Cada vez que estudiamos y aprendemos de Jesús, estamos aprendiendo del Padre. Dios está mostrando, revelando y nos está enseñando lo que Él es a través de Jesús, ¿cierto? Entonces, en esta historia hemos visto nosotros ya 4 puntos importantes. ¿Se acuerdan ustedes la historia? No la vamos a leer, nada más lo decimos. Está el Padre, está el hijo que pide la herencia, se va el hijo de la casa, malgasta el dinero en la ciudad viviendo en pecado, deshonrando al Padre, negando su fe. Al regresar nosotros vemos el obrar del Padre. El Padre dice, al verlo, Él corrió hacia Él. También hemos dicho que para entender la historia es importante entender la cultura. Cuando Jesús estaba enseñando de esta parábola, todos los que lo estaban escuchando eran judíos, ¿verdad? De la cultura judía, y ellos al escuchar ya sabían lo que Jesús estaba diciendo. Nosotros necesitamos explicación para entender esta parte cultural, porque la cultura decía el padre tiene que quedarse en la casa, el hombre de la casa, el señor de la casa no tiene que salir a buscar al hijo rebelde. Pero el padre cuando lo ve, él sale de su casa, deja su comunidad y toma esa acción. Dice que esa acción de salir, dice el texto bíblico, cuando lo vio, él fue movido en misericordia. Sus entrañas fueron conmovidas y salió. El padre no vio el aspecto físico, vio algo más en el hijo, vio ese acto de arrepentimiento, el hijo venía arrepentido. Entonces el padre sale, es movido en compasión. Y nosotros hemos hablado de eso, ¿verdad? Ese ver que nos lleva a actuar. Debe haber en nosotros un ver que nos lleva a actuar, a tomar una decisión. Partiendo de eso, hemos visto también que el padre lo abrazó. Primero, hermanos, vemos que corrió hacia él. Eso nos muestra la intencionalidad. Hay que ser intencionales en esta vida. Nada pasa por arte de magia, ¿verdad? Hay que orar a Dios y hay que también salir, caminar, trabajar, salir a buscar lo que uno está anhelando en la vida. Hay que ser intencionales. El padre fue intencional en salir y correr hacia el hijo. También hemos visto la necesidad más grande del hijo. En la condición en la que el hijo venía después de vivir ahí en el pecado, deshonrando al Padre, negando su fe, venía él arrepentido. Y nosotros nos preguntábamos, ¿cuál es la necesidad más grande del hijo en ese momento? ¿Era más dinero? No. ¿Era más cosas materiales? Tampoco. ¿Era fama? ¿Era fortuna? No. La necesidad más grande del hijo es un abrazo. Ese abrazo que representa o que simboliza el perdón. Ese abrazo que le está diciendo, tú aún eres mi hijo. Yo no te voy a castigar. Ahora eres bienvenido a la casa. También vimos que justo después de que el padre le da un abrazo, le da un beso, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? La historia de Jacob. Jacob sale de la casa después de haber traicionado a su padre y a su hermano. 20 años después de que Jacob estuvo viviendo fuera del hogar, regresa al hogar y el hermano Esaú lo ve. Después de 20 años, después de una traición, después de una pelea, después de que hay rencores, frustraciones, lo ve después de 20 años. Esaú tuvo la oportunidad, la decisión de sacar su espada, porque Esaú era guerrero, y ahí de vengarse de Jacob, pero no lo hizo. Dice también la historia bíblica que lo abrazó y le dio un beso. Ese beso lo honraba a Jacob y le daba la bienvenida nuevamente a la familia. Debe haber una expresión de reconciliación
y de paz. Hemos visto eso, ¿cierto? Ahora, lo interesante es lo que pasa también en la historia de este padre que ve al hijo venir. Dice que corre hacia él, es intencional, lo abraza, ¿verdad? Lo besa y dice la historia que mandó a sus sirvientes a que le trajeran ropa, la mejor túnica. Tienen que traerle a este hijo porque estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Va a haber fiesta ese momento en la casa del Padre. Lo que queremos ver hoy es que qué significa esto de la decisión del Padre, de enviar a sus sirvientes a traer la mejor ropa. Usted sabe que para el mundo antiguo, para el mundo judío, la falta de ropa estaba asociada con la esclavitud. Los esclavos no tenían derecho ni de tener ropa. Los que tenían la mejor túnica, eran los padres de la casa, los reyes, pero los sirvientes, los esclavos, ellos no tenían ropa. No tenían ropa para cambiarse, para mudarse de ropa. Incluso ese acto de tener ropa o de no tener ropa era considerado como una vergüenza. Los reyes, para avergonzar a la gente, les mandaban semidesnudos a caminar por la ciudad. Ese era un acto de vergüenza. En la Biblia, la vestimenta también simboliza una condición espiritual en la Biblia. Entonces, este hecho de que el Padre envió a sus sirvientes a que le traigan la mejor ropa para el Hijo, tiene un significado muy interesante y muy importante para entenderlo. De eso vamos a hablar esta mañana. ¿Me siguen? Amén, hermanos. Miren, queremos nosotros centrarnos en Éxodo 19, del 3 al 11. Y vamos a ver un acto de valentía, de fe y de compromiso. A mí me gustan mucho las historias y quiero yo contarles una historia muy importante. Éxodo, la misma palabra Éxodo significa la palabra salida. Nosotros hablábamos con los jóvenes que los judíos estuvieron esclavizados en Egipto 400 años. En 400 años hay muchas generaciones que nacen y nacieron como esclavos. Su vida era una vida de esclavitud. De eso nos va a hablar los primeros capítulos del Éxodo. Cómo los judíos fueron esclavos en Egipto y sus descendientes también fueron esclavos. Pero el actuar de Dios ahí actúa liberándolos a ellos. Los libera de la esclavitud de Egipto. Esto es importante porque para el Nuevo Testamento va a decir que Dios a nosotros nos libera de la esclavitud del pecado, así como Dios liberó a los judíos de la esclavitud de Egipto. Los libera de la esclavitud, Dios a los judíos. 3 meses después de haberlos liberado, algunas versiones dicen 2, pero la mayoría de las versiones dicen 3. 3 meses después de salir de Egipto, los judíos se encuentran en el monte Sinaí, también conocido como el monte Horeb. Este monte es el lugar donde Dios se manifestó a Moisés y le dio los 10 mandamientos. Fue en este monte, en el monte Sinaí. Y en este monte es donde va a pasar la historia que les voy a contar. Después de haber salido 3 meses después de salir de Egipto, liberados por Dios de la esclavitud, se encuentran en este monte. Dios le dice a Moisés, sube al monte, porque Dios quiere darle un mensaje a Moisés. Y este es el mensaje que Dios le da a Moisés. Dice el versículo 3 de esta manera. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra. Porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. 3 meses después de salir de la esclavitud, 400 años siendo esclavos en Egipto, ahora salen de la esclavitud y Dios se manifiesta a Moisés. Y Dios le dice a Moisés, tú has visto lo que yo hice con los egipcios, todos lo han visto. Dice, ahora comunica esto a mi pueblo, si me obedecen y cumplen mi pacto.
Hermanos, aquí nosotros vemos el accionar de Dios. ¿Cuál es el accionar de Dios? Es una acción liberadora. Dios le está diciendo a los egipcios, tú has visto mi poder y el poder que tengo para liberarlos a ustedes de la esclavitud. Y a nosotros Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado. A los judíos los liberó de la esclavitud de 400 años de estar en Egipto. Hay una acción liberadora. Le dice Dios a Moisés, y yo los traje hacia mí, así como ¿verdad? Con el cuidado que tiene. Aquí dice, como las águilas traen sobre sus alas. Pero dice el texto bíblico más adelante, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Lo primero que nos enseña esta parte del texto bíblico es que Dios debe ser escuchado y Dios debe ser obedecido. Dice el texto bíblico, si ustedes obedecen y si ustedes cumplen, ustedes serán mi especial tesoro. Ustedes serán ese reino de sacerdotes y esa nación santa. Ustedes lo serán. Pero hay una condición para eso. Si usted quiere ser ese real sacerdocio de Dios, esa nación santa de Dios, ese especial tesoro de Dios, hay una condición. ¿Cuál es la condición que se manifiesta en el versículo 5? Ustedes deben obedecer y cumplir mi pacto. Dios debe ser escuchado y Dios debe ser obedecido. El texto bíblico dice, si ustedes escuchan mi voz y ustedes obedecen mis mandamientos, entonces ustedes serán ese tesoro especial, ese reino de sacerdotes, esa nación santa. Pero hay una condición. Hay que escuchar la voz de Dios y hay que obedecerlo. Hay dos exigencias que Dios le está dando al pueblo de Israel. Les está exigiendo fidelidad y les está exigiendo santidad. Dios les está diciendo, ustedes han visto que yo los liberé con mi poder de la esclavitud. Ahora que ustedes son libres, ahora ustedes tienen que obedecer y ustedes tienen que escuchar. Este acto de obediencia y este acto de escuchar a Dios habla de la fidelidad que hay que tener a Dios. Es una exigencia que Dios está haciendo del pueblo ahora liberado. Les está exigiendo, ahora que yo los he liberado, ustedes deben ser fieles a mis mandamientos y a mi voz. Ahora que yo los he liberado, ustedes deben ser santos, deben trabajar por esa santidad. Hermanos, Dios a nosotros nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Nos ha hecho libres, nos ha salvado. Ahora que nos ha salvado, dice el texto bíblico, debemos escuchar y obedecer a Dios. Debemos trabajar por esa fidelidad a Dios, debemos trabajar por esa santidad a Dios. Debemos hacerlo. Dios debe ser escuchado y debe ser obedecido. Dios dice, si ustedes escuchan y obedecen mis mandamientos, serán ese especial tesoro. Serán mi reino de sacerdotes y serán mi nación santa, si ustedes lo hacen. Hermanos, nosotros, como hemos dicho, el Antiguo Testamento se lo interpreta en el Nuevo Testamento. Dice así como Dios nos ha liberado a nosotros de la esclavitud del pecado, así como Dios liberó a los judíos de la esclavitud de Egipto. Y de esa misma manera, como Dios demandó de ellos, ahora que son libres, que escuchen y que obedezcan, de esa misma manera, ahora Dios demanda de nosotros fidelidad y santidad. Hay que trabajar por aquello. Hermanos, Dios debe ser escuchado y Dios debe ser obedecido. Esta es la primera parte de la historia que Dios le da a Moisés justo después de salir de la esclavitud. Después de esta parte de la historia, en versículo 7 y en versículo 8, dice la historia que Moisés bajó de la montaña y le dijo al pueblo lo que Dios le dijo, que deben ustedes obedecer y escuchar. Y el pueblo a una sola voz dijo, haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Y en el versículo 9 en adelante, Dios nuevamente habla con Moisés y le dice, luego el Señor le dijo a Moisés, yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho.
Después el Señor le dijo a Moisés, desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. ¿Me siguen en la historia? Después de que Dios le dice a Moisés, ¿verdad? Dios debe ser escuchado, Dios debe ser obedecido, y así serán mi nación santa, mi especial tesoro, mi reino de sacerdotes. Dios le da un encargo a Moisés. Y Dios dice que Él estará con él. Él se hará presente en una densa nube. Nadie sabe cómo mismo fue eso, ¿verdad? Yo me imagino una nube sorprendente arriba en la montaña. Dice, yo me presentaré para que todo el pueblo vea y para que el pueblo crea en ti. Lo que el pueblo verá tiene una finalidad. ¿Cuál es esta finalidad? Hacer que crean en Moisés para siempre. Dios está respaldando la autoridad o el liderazgo de Moisés aquí. Quiere respaldarlo a él. Y dice más adelante, ya en el versículo 10, le dice esto Dios a Moisés. Desciende, prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana. Aquí hay tres frases que es muy importante entenderlas. Dice, prepara al pueblo para mi llegada. Conságralo y que laven sus ropas para el día del Señor. Esta palabra consagrar significa apartado del pecado o dedicado a Dios. Cuando uno se consagra a Dios, uno está diciendo, voy a apartarme del pecado, voy a dedicarme a Dios. Eso es consagración. Y Dios le dice a Moisés, ahora tú ve y prepara al pueblo, conságralo y que laven sus ropas. El padre, recordando la historia del padre con el hijo pródigo, cuando el padre lo ve al hijo pródigo cómo venía, ¿verdad? Y el padre manda a sus sirvientes que le trajeran la mejor ropa. Y aquí el texto bíblico dice que laven sus ropas, que tienen que estar listos para cuando el día del Señor llegue. Dios se hará presente y ellos deben estar listos. Pero ¿cómo vamos a estar listos? Consagrándonos, ¿verdad? Apartándonos del pecado y dedicándonos a Dios. Este acto de consagración, y aquí quiero que me pongan atención, este acto de consagración venía con un ritual. ¿Cuál era ese ritual importante? Lavar sus ropas. Hermanos, los judíos venían de 400 años de estar como esclavos. En esos 400 años aprendieron de los dioses egipcios, aprendieron de cómo adorar a los dioses egipcios, aprendieron de muchas cosas. Cuando Dios le dice a Moisés, prepara al pueblo, conságralos, es decir, apártalos del pecado, que se dediquen a Dios y que laven sus ropas, ese acto de consagración venía con un ritual. Ese ritual era de lavar sus ropas. Lavar sus ropas representaba dejar esa vida vieja atrás, representaba dejar el viejo hombre atrás. Incluso el Nuevo Testamento va a decir, ahora vístanse del hombre nuevo, dejen atrás al hombre viejo. Ese acto de lavar sus ropas era un acto simbólico, era un ritual simbólico y era con la esperanza de estar listos para el día del Señor. Hermanos, nosotros queremos estar listos para cuando el Señor venga. Y para estar listos para ese día, dice el texto bíblico, hay que consagrarse, hay que apartarse del pecado y dedicarnos a Dios. Para el judío, esto representaba lavar sus ropas, que sus ropas sean limpias ahora, dejar atrás el pecado y ahora es el hombre nuevo. Lo que está haciendo Dios aquí es muy importante, porque viviendo en la antigüedad, hermanos, las personas no tenían ropa para mudarse, para cambiarse. Los únicos que podían hacer eso eran los reyes, pero no los esclavos. Aquí Dios les está diciendo, laven sus ropas, cámbiense sus ropas, conságrense. Les está diciendo, ustedes ya no son esclavos. Ahora pueden cambiarse de ropa, lavar sus ropas, dejar atrás ese hombre viejo y ahora vestirse de ese hombre nuevo. ¿Para qué? Para el día del Señor.
Yo me imagino a la gente cuando Moisés le dijo esto a la gente y la gente fue y le dijo, híjole, hay que levantarnos, hay que estar listos, hay que consagrarnos, hay que lavar nuestras ropas. ¿Qué significaba eso? Hay que olvidar lo que quedó atrás y ahora seguir hacia adelante. Dejar atrás toda esa experiencia que tuvimos de esclavitud, de pecado, de ignorar a Dios y ahora en adelante nos vamos a dedicar a Dios. Nos vamos a apartar del pecado, nos vamos a consagrar. ¿Y cómo hacían esa consagración con este ritual de lavar sus ropas? Incluso el Nuevo Testamento va a decir en Efesios 4, 22 al 24, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente santo y justo. Aquí nos habla de este ritual de ponernos unas ropas nuevas, de dejar atrás la vieja vida y de vestirnos ahora de un hombre nuevo. ¿De qué nos está hablando Pablo en este texto? De las características de ese hombre nuevo. ¿Cuáles son esas características? La justicia y la santidad verdadera. Hermanos, hay personas que se han entregado por ellos mismos al pecado, están excluidos de la vida de Dios. Pero la verdad de Cristo nos lleva a actuar de una manera diferente, contraria al hombre viejo. Incluso Efesios 4 va a decir, así como ustedes han aprendido, desháganse de la vieja naturaleza. ¿Qué les está diciendo? Laven sus ropas. Les está diciendo, cámbiense de ropa. Dejen atrás esa vieja vida de pecado del hombre viejo, ¿verdad? De los malos hábitos, de las actitudes negativas, de todo eso que a veces uno acarrea en su vida. A veces uno habla con la gente y uno dice, pero ¿por qué haces eso? Y dicen, no, es que mis padres, mis abuelos, es algo que viene de familia, dicen. Y son malas actitudes, malos hábitos. Hermanos, lavar sus ropas simbolizaba dejar atrás todo eso. Ahora vestirnos de un hombre nuevo que busca la santidad y la obediencia. Recuerden lo que Dios exigió del pueblo ahora liberado. Ustedes deben ahora escuchar mi voz y deben obedecerme. Esta misma palabra obedecer en el hebreo significa perseverar. Dios está diciendo, si ustedes me escuchan y perseveran en mis mandamientos, ustedes serán ese real sacerdocio, esa nación santa. Conságrense, apártense del pecado, dedíquense a Dios. Laven sus ropas, es decir, dejen atrás el hombre viejo, las malas actitudes, los pecados, los malos hábitos, dejen eso atrás. Incluso más adelante, Romanos 13, 12 va a decir de esta manera, la noche ya casi llega a su fin, el día de la salvación amanecerá pronto, por eso dejen de lado sus actos oscuros, como si se quitaran la ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Una vez más, aquí habla de lavar sus ropas o de cambiar sus ropas. Hermanos, hay un hombre viejo que nos habla la Biblia y un hombre nuevo. Los judíos venían por 400 años experimentando a un Dios que no era de ellos. Dios los libera de la esclavitud, así como Dios a nosotros nos libera del pecado. Y ahora que somos libres, Dios demanda obediencia y que lo escuchemos. Dice, nos demanda fidelidad y nos demanda santidad. ¿Cómo demostramos esta santidad y esta obediencia a Dios? Consagrándonos. ¿Qué significa consagrar? Lavar nuestras ropas. Dejar atrás el hombre viejo. Dice el texto bíblico, dejen de lado sus actos oscuros, es decir, los pecados, los malos hábitos, las malas actitudes, como si se quitaran esa ropa vieja y pónganse la ropa resplandeciente de Cristo. Cambiar nuestra vestidura es un acto de coraje, de valentía, de fe y de compromiso. Es desechar la ropa vieja que lleva consigo el pecado, las malas costumbres y los malos hábitos.
Cuando el padre ve al hijo pródigo venir en esa condición en la que venía y el padre le dice a sus sirvientes, traigan la mejor ropa y quítenle esta ropa y pónganle la mejor ropa que hay en la casa, les está diciendo, vístanlo ahora de un hombre nuevo, que ha dejado atrás el pecado, ha dejado atrás las malas costumbres y ha dejado atrás los malos hábitos. Conságrenlo, apártenlo del pecado. Eso es lo que Dios nos exige a nosotros, ahora que nos ha liberado del pecado. Que escuchemos su voz y que le obedezcamos. Eso es lo que exige Dios a nosotros, que nos consagremos. Que pasemos por ese acto de lavar nuestras ropas, de vestirnos de ese hombre nuevo, de dejar atrás esas malas costumbres, el pecado y los malos hábitos. Es una exigencia que Dios pidió de ese pueblo liberado, exigencia de fidelidad y exigencia de santidad. ¿Cómo vamos a practicar eso? Lavando nuestras ropas, es decir, dejando atrás ese pecado, dejando atrás esos malos hábitos, dejando atrás esas malas costumbres. El Padre le está diciendo eso a sus sirvientes. Este hijo que ha regresado ahora ha dejado atrás esas malas costumbres, del pecado, los malos hábitos, así que vístanlo de una mejor ropa, ¿verdad? En Ecuador, cuando alguien andaba despechado, desanimado, decían, lávate la cara, cámbiate, vístete, báñate, que va a haber algo nuevo hoy. Hermanos, eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo judío. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros también. Amén. Oramos.